Sí, se ve. Bueno, antes que nada, lo que vamos a hacer hoy es continuar con el modelo de disciplina laboral. Nosotros fundamentalmente le dedicamos la clase pasada a conceptualizar y que ustedes lograran entender el concepto de renta de empleo, que es bien relevante para comprender el modelo más en general de disciplina laboral. ¿Hacia dónde vamos? O sea, la idea nuestra es, tenemos en este caso, en el ejemplo que estamos manejando, María, una trabajadora que le hemos logrado determinar cuáles son las rentas que le podría proveer un empleo determinado, la noción de salario de reserva de dicha trabajadora, cómo de alguna manera ese salario de reserva puede cambiar cuando cambian algunas condiciones, el seguro de desempleo, la cantidad de semanas que es esperable que esté desempleada si pierde su actual empleo, ¿sí? O sea, en algún sentido analizamos durante toda la clase pasada las condiciones bajo las cuales la trabajadora tiene que elegir aceptar o no aceptar, por ejemplo, un salario, o los riesgos que corre, o que pierde más que los riesgos, que pierde en el caso de quedar desempleada, ¿sí? Eso de alguna manera es los insumos de la clase pasada. Yo los conmino a leer con atención los capítulos que están vinculados a este modelo, porque ese modelo tiene un grado de complejidad y de elaboración bastante mayor que el que, por ejemplo, lo vimos en otros momentos, ¿sí? Del curso. Y además porque el texto está muy claro, y es breve y está muy claro. Y los va guiando también paso por paso. Más allá de lo que vamos a ver en la clase de hoy, recuerden que un poco el criterio siempre es que ustedes tienen disponibles tanto los videos como el material de lectura, que son de lectura obligatoria, y en este caso en particular creo que es bien relevante que ustedes dediquen un tiempo, vuelvo a decirles, no es un material largo, para leer y seguir el razonamiento con atención que incorpora el modelo de disciplina laboral, ¿sí? Dicho esto, vamos a hacer una breve actividad en grupos. Vamos a arrancar ya con una actividad en grupos. Con el siguiente elemento. Decíamos, en el caso del modelo de María hemos omitido, porque es como cualquier modelo, hacemos abstracción de algunos aspectos de la realidad, ¿sí? De alguna manera nosotros nos aproximamos al estudio de la realidad construyendo modelos teóricos. Esos modelos teóricos presuponen necesariamente utilizar la cláusula de ceteris paribus que vimos también en el curso, o sea, dejamos fijo un conjunto de aspectos de la realidad para intentar focalizarnos en otros que entendemos que pueden explicar un fenómeno que nos interesa. Por ejemplo, la formación de los salarios, en una economía como puede ser el insumo de la clase hoy. Nosotros hemos asumido, en el texto, algunos supuestos que después hemos relajado también al final de la clase pasada. O sea, hemos intentado levantar y razonar qué sucedería cuando admitimos estas cuestiones. Lo primero es que María encuentre un trabajo del mismo salario que el anterior tras pasar un tiempo desempleada. Por lo que vimos en la clase pasada, ¿esto necesariamente siempre es así? Siempre es razonable esperar que una persona que tiene ciertas calificaciones, que tiene cierta experiencia laboral, una vez que pierde un empleo, va a ser recontratada en por lo menos iguales condiciones que lo que tenía previamente. ¿Alguien se anima a hacer algún razonamiento al respecto? ¿Nadie? Bueno, entonces voy a hacerlo yo. Imagínense, voy a poner varias circunstancias donde esto puede no suceder. En realidad, una persona que pasa un periodo de desempleado relativamente prolongado, sufre varios problemas, desde problemas de autoestima hasta de reconocimiento por parte de la comunidad y en la que habita. La condición de desempleo es una condición, en muchos sentidos, que le hace daño a las personas. No obstante, hay un componente que también hay que tener en cuenta. Un periodo prolongado de desempleo puede provocar también que las personas pierdan habilidades laborales. O sea, en realidad, el estar expuesto a periodos largos de desempleo puede hacer que las personas en realidad dejen de aprender cosas en los trabajos o pierdan algunas habilidades que tenían incorporadas previamente. Esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, las condiciones laborales a las cuales puede reinsertarse una persona pueden no ser iguales a las originales. O sea, puede tener un salario más bajo que el que antes. Y de hecho hay evidencia, para Uruguay inclusive, ¿sí?, de que esto sucede así, que periodos relativamente prolongados de desempleo generan un retorno al puesto de trabajo que tiende a ser con niveles salariales menores que los previos. También hay otras razones. Imagínense, y ustedes también lo conocen, bueno, los empleos tienen no solamente ese nivel salarial,
muchas veces el empleo tiene un conjunto de atributos que brindan servicios a las personas. Licencias especiales, por ejemplo, más allá de las que establecían legalmente para todos los trabajadores, a veces el pago por antigüedad, tanto en el sector público como privado. Bueno, hay un conjunto de prestaciones que brindan los empleados que en realidad, cuando se pierde ese empleo, en algún sentido el reloj vuelve a cero. O sea, al volver al mercado de trabajo, la persona vuelve en condiciones que, entre comillas, no le reconocen el periodo como transcurrido dentro de la misma empresa. ¿Sí? O sea, tiene un nuevo vínculo laboral con una nueva empresa. Todo eso también puede generar problemas de esta naturaleza. Son dos ejemplos reales, en el sentido de que efectivamente el mercado de trabajo tiende a tener esas características y los vínculos entre las organizaciones y los trabajadores desarrollan también componentes de esta naturaleza. O sea, cuanto más es el periodo de trabajo en una empresa, por ejemplo, de un empleador, tiende a tener un conjunto de derechos adicionales o de salarios adicional que en el caso de los trabajadores que ingresan por primera vez o tienen un periodo relativamente escaso de exposición a la empresa. Entonces, en realidad, eso es un problema. ¿Esto está claro, muchachos? Las razones por las cuales esto puede ser. Sí. Todo esto lo digo en la clase pasada, estoy repasando algunos conceptos porque me parece importante que seamos conscientes de que vamos a trabajar bajo el supuesto de que María puede volver a trabajar en un empleo que le paga exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero ese supuesto no es inocuo. Puede no suceder así y en realidad hay evidencia que los periodos relativamente prolongados de ese empleo generan deterioro en el nivel salarial de las personas cuando reingresan al mercado de trabajo. ¿Sí? También estamos suponiendo, y lo vimos en la clase pasada, que María no experimenta ningún costo psicológico social por estar desempleado. De vuelta, esto es un supuesto que no tiene asidero. En general, los periodos de desempleo, salvo cuando son extremadamente breves y están asociados al pasaje de un trabajo u otro, los periodos de desempleo están asociados, marcadamente asociados a problemas de corte psicológico. Por ejemplo, las personas no se sienten realizadas por el hecho de no tener un empleo. El empleo no solamente es un atributo que nos permite a todos nosotros conseguir un ingreso para subsistir y para desarrollar nuestros planes de vida, sino que además es también un atributo de socialización. Como es bastante claro que viene también desde la sociología laboral como una característica propia. Entonces, la ausencia de empleo tiene costo que va más allá estrictamente de la remuneración perdida. Tiene costo también en términos de la percepción de la persona sobre sí misma y de la percepción de los otros sobre quien está desempleado. Entonces, nosotros habíamos visto en la clase pasada, y voy a repetir un poquito acá, cómo se alteraría la renta cuando incorporamos estas suposiciones. Y voy a empezar con esos breves supuestos, que ya vuelvo a decir, esto es un repaso de lo que vimos en la clase pasada, por lo tanto voy a ir rápido. Dice, por un lado, vamos a suponer que María solo logra encontrar un trabajo con un salario más bajo de $10 por hora luego de reinsertarse en el mercado laboral. Primer ejercicio que vamos a ver cómo nos alteran algunas de las condiciones del salario de reserva de María, estas circunstancias. Lo segundo, vamos a suponer también, aparte, ¿no?, que hay un costo psicológico por estar desempleado y que en realidad ese costo psicológico se puede medir como aproximadamente el equivalente a $1 por hora de desempleo. Por tanto, lo vamos a ver luego. Esto quiere decir que en realidad ya sabíamos que María perdía $2 por desutilidad cada vez que trabajaba, una hora, pero ahora la ganancia neta es de $1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también pierde $2, ¿ya? O sea, gana $2, entre comillas, cuando queda desempleada, porque no enfrenta la desutilidad del esfuerzo laboral, pero pierde $1 por hora porque desde el punto de vista psicológico estar desempleado tiene un costo. Es un poquito lo que habíamos terminado de ver la clase pasada. Voy a empezar a jugar, entre comillas, con estos datos para ver cómo cambia la composición de la renta de empleo de María al levantar estos supuestos que venimos trabajando y con los que seguimos trabajando. Seguiremos trabajando. ¿Alguna duda hasta acá? Esto es básicamente lo mismo en la clase pasada. No. Perfecto. Entonces vamos a avanzar un poquito. Ahí tenemos el esquemita que venimos trabajando desde la clase pasada. Observen, recuerden, un breve repaso de esto. En el gráfico lo que tenemos por un lado es el salario por hora de $12.
tenemos en el eje de las abscisas la cantidad de semanas que se supone que María va a estar desempleada, ¿sí? O sea, que espera estar desempleada, en el caso de perder empleo, que son 44 semanas. Por lo tanto, lo que está en celeste, ¿sí?, va a ser en realidad la renta del empleo que María pierde. ¿Por qué? ¿Por qué no pierde todo el cuadrado este? Porque en realidad lo que vamos a decir que pierde por estar desempleada es esto de acá. ¿Quién me explica esto? El componente celeste. Porque sería lo que genera mientras trabaja. ¿Qué es lo que genera mientras trabaja? ¿Cuánto recibe mientras trabaja, Julieta? No, o sea, mientras trabaja genera 12, pero a eso se le Ahí, resta ahí todo lo está. demás. ¿Y todo lo demás qué es? Son lo que de La alguna manera... desutilidad Ahí está. y lo que, o sea, no estaría recibiendo si está trabajando. Que es el seguro de desempleo, en Eso. ese caso. ¿Ah? Entonces, en realidad, por eso tenemos acá en realidad tenemos 1.540 horas, que se recuerda son la cantidad de horas que va a estar desempleada, 35 horas por 44, ¿sí? 35 horas por semana trabaja, por 44 semanas, 1.540 horas. Entonces, el cálculo de nuestra renta de empleo, lo que va a perder por estar desempleada, son las 12 horas, los 12 pesos o dólares que cobra por hora, menos los 6 que va a comprar estando desempleada, o sea, que netearle esto, menos los 2 de la desutilidad. En principio teníamos esto, ¿sí? Por lo tanto, la renta del empleo son 6.160, la clase pasada yo tengo un errorcito de cálculo ahí, pero creo que esto estaba bien, que son 1.540, o sea, todo esto se multiplica por 1.540, que son la cantidad de horas que estaba desempleada. ¿Hay dudas al respecto de esto? ¿Ah? Entonces, en este cuadrito es con el que veníamos trabajando, ahora le vamos a agregar las complicaciones que vimos recién. Y recuerden que esto lo vimos textualmente en la clase pasada. Lo único que estoy haciendo es repasando porque vamos a utilizar toda esta información en lo que viene después, ¿sí? Primera suposición, primer elemento que queremos incorporar en el análisis. ¿Qué pasaría si en realidad María va a volver a conseguir un empleo, lo que se espera en promedio, luego de 44 semanas, pero no va a conseguir un empleo por $12 por hora, sino que va a conseguir un empleo por $10 por hora? En realidad, la renta del empleo es bastante mayor en este caso, porque la pérdida salarial que tiene María no se circunscribe a las 44 semanas, ¿sí?, a lo que pierde en las 44 semanas, sino que además va a perder algo en forma permanente, que es la diferencia entre el salario que tenía antes y el que va a recibir ahora cuando se reincorpore al mercado de trabajo, o sea, 12 menos 10, 2. ¿Sí? En este caso, la renta del empleo, decíamos en la clase pasada, nos queda un poquito determinada. ¿Por qué nos queda un poquito determinada? ¿Cómo deberíamos hacer? Porque deberíamos saber cuánto trabaja en el otro empleo. ¿Desapareció Rodrigo? Se le cayó ese. Vamos a esperar un minuto y si no, lo sigo. Le voy a preguntar. Estoy de ¿Estás, vuelta, Rodrigo? che. Yo los estoy viendo, pero estoy con la conexión del celular. Le tengo que pedir disculpas porque estoy con no sé si me están escuchando bien. Estoy con Sí, la sí. conexión del celular porque en Sí, se mi escucha oficina bien. se acaba de caer todas las 3 redes que tenemos se cayeron todas juntas. Voy a intentar seguir con la clase con la conexión del celular, por lo tanto, lo que voy a hacer
es cuando proyecte, y le pido disculpas, cuando proyecte la transparencia, voy a apagar mi cámara, cosa que no me gusta, pero es para no recargar también el ancho de banda que tengo en el celular, ¿sí? Así que les pido disculpas para poder avanzar. ¿Ah? ¿Me están escuchando bien? Sí, Por re favor, bien, sí te párenme aviso. porque... Entonces vamos a pasar a compartir. De vuelta a la pantalla. No estoy habilitado como Ah, anfitrión. no. Cualquier cosa, si no, yo la comparto y te la voy pasando. Si ves que no Si aguanta. hay algún problema. Mm. Ahí ya está. No, porque no te estoy encontrando. No, Ahora te vi. dice que estoy Ya te vi, inhabilitado. ya te Opción de vi. compartir las pantallas de los participantes. ¿Eh? ¿Ya te Ahí ya dejó? está. Ah, tonto. A ver. No, no me dejó, no. Ahora sí. No me deja. Ahora sí te dejó. Sí, ahora sí. Por tanto, seguimos un poquito con esta transparencia. Sí, yo voy a detener el video, como les dije. Entonces, estábamos trabajando en este cuadro, en realidad cómo se determinaba la renta de empleo de María, ¿sí? En el caso de que María retornara a un puesto de trabajo menor, con pagos menores, luego de 44 semanas en promedio de desempleo, en realidad la renta de empleo queda indeterminada. A ver si alguno de ustedes se anima a decirme por qué queda indeterminada. Sabemos que va a ser mayor que antes, porque no está acotado al rectángulo que está dado por lo que pierde solamente en las 44 semanas. Pero ¿qué es lo que nos falta saber? ¿Qué información nos faltaría saber para conocer la renta de empleo de María? Poder determinarla numéricamente. ¿Alguien se anima? En realidad lo que nos está faltando es saber cuántas semanas más va a trabajar hasta, por ejemplo, su retiro María, esta X que tenemos acá. O sea, sabemos que pierde esta resta, que es la misma que teníamos en el cuadro anterior, o sea que durante las 44 semanas pierde, ¿sí? La diferencia entre los $12 que le paga, menos los 6 que le paga el seguro de desempleo, menos los 2 que constituye la desutilidad por el trabajo de María. Eso multiplicado por la cantidad de horas que va a estar sin trabajar, que son 1.540 horas en promedio. Ahora, pierde esto, que era lo mismo que teníamos antes, pero ahora pierde algo más. Pierde la diferencia entre el sueldo del trabajo original, 12, y el sueldo del nuevo trabajo, 10, multiplicado por la cantidad de semanas que María va a trabajar. Por lo tanto, en ese horizonte, lo que tenemos que la renta de empleo de María aumenta mucho más. ¿Cuál es el efecto de que aumente la renta de empleo? El efecto va a ser que María va a apreciar más ese empleo, ¿sí? Recuerden también que María tiene, en este caso, como el empleador de María no puede observar en forma perfecta el esfuerzo que realiza, María, si de alguna manera es despedida porque decide, es encontrada sin trabajar, en realidad la pérdida por ese hecho va a ser más alta si María sabe que va a retornar a un empleo que le va a pagar menos que lo que le paga el actual, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende el razonamiento? Entonces, o sea, por eso la renta del empleo. La renta de empleo nos indica cuál es la ganancia que tiene María por tener este empleo en particular, por no perderlo. La diferencia con lo que teníamos antes, en este caso, no hay un límite temporal, ¿sí? O sea, María va a tener una pérdida permanente porque no va a conseguir un empleo con el mismo nivel de remuneración que tiene actual, los $12 que le pagan actualmente. ¿Hay dudas con respecto a esto? O sea, el hecho de que sea mayor es porque es permanente. O porque no Disculpame, entendí esa parte. Franco, no te escuché bien. No te escuché bien El la hecho que pregunta, Franco, sea, disculpame. el hecho que sea mayor, porque está diciendo que es mayor la renta, Sí, es porque es sí. permanente. Porque Ese no tipo. solamente pierde, claro, porque la renta de empleo tiene que ver con lo que gana María en términos relativos, ¿sí? Por no perder el empleo. Entonces nosotros sabíamos hasta ahora que María en realidad si perdía el empleo lo que perdía era el salario por 44 semanas, pero ganaba el seguro de desempleo y ganaba la desutilidad que le provoca el esfuerzo que realiza, ¿sí? Trabajando.
Entonces, en realidad, estrictamente lo que pierde la renta del empleo de María eran las 44 semanas, era este rectángulo celeste. Ahora este rectángulo celeste queda abierto. Fíjense que queda abierto, ¿ven mi cursor ahí? ¿Sí? A partir de las 44 semanas hay una pérdida que es permanente, ¿sí? Que sigue, porque no vuelve a obtener un empleo con $12. ¿Está claro esto? O sea que si pierde el empleo, o sea, estamos viendo que pierde menos que antes. Que gana menos que antes. ¿Sí? Ahí va eso. Y la renta de su empleo actual es mayor, porque la pérdida, en el caso de quedar desempleada, va a ser más alta también. ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí. ¿Puedo seguir? Sí. Ahora vamos a incorporar el costo psicológico. También rápidamente porque lo vimos en la clase pasada. Recuerden de vuelta, nosotros cuando no teníamos en el cuadro original nuestro, nuestro modelo original, donde no hay costo psicológico, lo que teníamos era que la renta de empleo era la diferencia entre los $12 menos lo que cobra por estar desempleada, o sea, el seguro de desempleo, menos lo que valora ella la desutilidad que le genera el esfuerzo laboral. O sea, como no trabaja, gana $2. ¿Sí? Todo esto nos da una renta de empleo de 6.160. Ahora, al igual que en el caso anterior, lo que vamos a incorporar no es ya que no retorna al mismo empleo, sino que tiene un, en este caso, psicológico. ¿Dónde está el costo psicológico? Bueno, el costo psicológico es que en realidad, a los 6 que teníamos acá, ¿sí? Lo que María obtiene durante su desempleo no se incluye el seguro de desempleo, sino en la desutilidad de estar desempleada, ¿sí? Que son este peso acá, que no estaba antes. ¿Sí? Entonces, en realidad, como hay desutilidad por trabajar, pero también hay desutilidad por estar desempleado, hay un costo psicológico por medio, lo que vamos a tener acá es que la renta del empleo es mayor, o sea, le genera, perder el empleo, le hace perder más a María con respecto a la situación de estar desempleada. ¿Sí? En este caso es 7.700. ¿Por qué? Porque aparece este 1 de acá. Este 1 de acá representa la desutilidad por estar desempleada, el costo psicológico por estar desempleada. ¿Sí? ¿Hay dudas con respecto a esto? ¿Me están siguiendo? Sí. Sí, yo no entiendo la parte que dice, luego la ganancia neta es de $1. Claro, porque la ganancia, vos fíjate que antes lo que tenía acá, vos tenías la desutilidad del esfuerzo era de 2. ¿Sí? O sea que cuando deja de trabajar gana 2. ¿Sí? Pero tiene un costo psicológico, que es de 1. Por lo tanto, la ganancia neta por estar desempleado es $1. O sea, gana 2 porque no trabaja y no le gusta trabajar, esforzarse. Pero pierde 1 porque tiene un costo psicológico estar desempleado. Entonces la ganancia neta por estar desempleado es de 1 solamente. ¿Sí? ¿Entendiste ahí el Sí, ya lo vi. razonamiento? Sí, ya lo vi. Natalia está hablando, ¿no? Sí, Está, gracias. Bueno, con estas herramientas, ¿todos están de acuerdo con esto? ¿Hay dudas al respecto? Vamos a analizar ahora también qué es lo que hace el empleador. O sea, ahora tenemos claro cuál es el problema que enfrenta María. ¿Sí? Vamos a intentar comprender que ante esta situación de María, y conociendo cuál es la renta de empleo que tiene María, cuál es la mejor decisión que puede tener el empleador. O sea, ¿qué le puede ofrecer en términos de salario el empleador de tal manera de maximizar lo que le interesa al empleador? ¿Qué le interesa al empleador? Al empleador le interesa el bienestar de María, estamos partiendo de la base que no son altas. ¿Cuál es el interés del empleador? que ella trabaje y pagarle lo menos posible. ¿Es estrictamente el interés del empleador? O sea, en Maximizar realidad sus ganancias. va a ser maximizar sus ganancias. Por lo tanto, tiene algo que ver lo que dice Natalia, por lo que vamos a ver después, pero en realidad, recuerden siempre que el objetivo del empleador es llevar al máximo posible las ganancias que obtiene por cierta actividad productiva. ¿Sí? Por lo tanto, el objetivo siempre es elegir una combinación de salarios y esfuerzos que realiza María, de tal manera que maximice sus beneficios. Va a buscar
pagar el menor salario posible esperado y a cambio la mayor cantidad posible de esfuerzo. Recuerden que acá, a diferencia de lo que suele pasar habitualmente, el empleador no sabe exactamente, en forma perfecta, cuál es el esfuerzo que realiza María. Y en realidad, ¿al empleador le interesa solamente contratar a María o le interesa el esfuerzo que realiza María en el empleo? Si le paga un salario a María y María no hace nada, María pasa la tarde mirando Facebook o interactuando en redes sociales con sus amigos y amigas, ¿eso le genera algún beneficio al empleador? No, No. En realidad, al empleador lo que le interesa es que María ejerza su actividad laboral produciendo los bienes o los servicios que luego él va a vender y obtener un beneficio a cambio. Si María en realidad no trabaja y dedica sus horas en el empleo a hacer otras actividades que no son productivas para el empleador, bueno, en realidad, por más que le pague una hora de trabajo y la tenga contratada, no obtiene nada a cambio. O sea, al empleador no le interesa, en este modelo, cuántos trabajadores tiene contratados, sino en realidad el objetivo del empleador es conocer, o mejor dicho, es obtener esfuerzo laboral. Y el esfuerzo laboral es una variable que no observa en forma perfecta el empleador. Tendría que monitorizar todas las pantallas de sus trabajadores, o sea, mecanismos relativamente sofisticados para poder hacerlo. O sea, no lo observa en forma perfecta. Entonces, de alguna manera, va a tener que elegir una combinación de salarios y esfuerzo laboral que termine maximizando su beneficio. Por supuesto, hay un piso para esto, y el piso es la transparencia. O sea, el empleador va a tener necesariamente que pagarle a María un salario por hora que por lo menos sea igual o superior al valor de la suma del salario de reserva, o sea, de lo que obtendría María si no trabajara, si fuera despedida. ¿Está claro? El salario de reserva, más, por supuesto, la desutilidad que le implica trabajar a María. Recuerde que lo que interesa al empleador es que trabaje, que se esfuerce. La pregunta entonces que se tiene que hacer el empleador es ¿cuánto debe pagarle de salario a María? ¿Sí? ¿Y cuáles son las opciones que tiene el empleador? Bueno, ahora lo vamos a incorporar un poquito más formalmente. Pero es importante que lo que tenemos nosotros acá es algo muy parecido a un juego del ultimátum secuencial. O sea, lo que va a tener que hacer el empleador es elegir qué salario le va a ofrecer a María, sabiendo o conociendo el salario de reserva y la desutilidad que le genera el esfuerzo también a María. Entonces, ¿cómo podemos modelizar esto? ¿Cómo podemos incorporar en nuestra decisión este fenómeno? Vamos a avanzar hacia eso. ¿Sí? La información clave que debe tener el empresario es el nivel de esfuerzo que María va a realizar en función de cada nivel salarial que va a afrontar. Siendo conscientes que el salario de reserva, de alguna manera, debe ofrecer debe ser superior al salario de reserva, o sea, todo lo que obtendría si no trabaja, más la desutilidad que le provoca a María esforzarse. Por lo tanto, el empleador, para conocer cuál es su mejor estrategia, cuál es la mejor oferta que puede hacerle a María desde el punto de vista salarial para maximizar beneficios, debe saber cómo responde María en términos de esfuerzo a los distintos niveles que le puedo ofrecer. ¿Está claro esto? Debe conocer lo que vamos a llamar la función de mejor respuesta de María. La función de mejor respuesta no es otra cosa que, ante cada oferta que realiza el empleador, ¿cuál es la mejor estrategia, la mejor respuesta en términos de esfuerzo que puede desarrollar María? ¿Está claro esto? Sí. ¿Sí o no? ¿Esto le suena a algo a teoría de juegos que vimos en el curso? Lo vamos a ver con un poquito más detalle más adelante, pero ¿les trae alguna reminiscencia a teoría de juegos? Y a ver, un ofertante y un receptor que acepta o no la respuesta, la oferta. En realidad tenemos, ¿cuáles son las estrategias que tiene el empresario?
Acá, ¿cuántos jugadores hay? Vamos a identificar los jugadores y las estrategias posibles. 2. Hay 2 jugadores, el empresario y María, trabajadora. ¿Sí? Segunda pregunta, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cuál es la estrategia que puede desarrollar en este vínculo el empresario? Salario. La Ofrecer oferta salario. salarial. ¿Sí? Sí. O sea, lo que hace es ofrecer distintos salarios. ¿Cuáles son las respuestas, las estrategias que tiene disponible María? ¿Cuánto Es un esfuerzo? poquitito más complicado. Dar. Ahí está. Es un poquito, en primer lugar, la estrategia es acepto el empleo o no acepto, acepto la oferta o no acepto la oferta. ¿Sí? Y en segundo lugar, si acepto la oferta, ¿cuánto esfuerzo desarrollo en el puesto de trabajo? ¿Y cuánto me dedico a mirar internet e interactuar con mis amigos, por ejemplo? ¿Está claro esto? Sí. Siempre sujeto que María sabe que corre algún riesgo, porque el monitoreo de su esfuerzo es imperfecto, corre algún riesgo de que la encuentren sin trabajar y que la despidan. Entonces, en realidad, lo que hace María va a ser, bueno, si me van a despedir, corro algo de caer en la situación que vimos antes, o sea, de pasar a una situación donde tengo que cobrar el seguro de desempleo, gano la desutilidad del esfuerzo, pero a la misma vez pierdo toda mi renta de empleo. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que identificar, ¿cuál es la mejor respuesta en términos de esfuerzo que puede desarrollar María a cada oferta salarial que le realiza el empresario? ¿Está claro esto, muchachos? Sí. Voy a seguir entonces. Vamos a construir la función de respuesta, a detenernos paso a paso a construir la función de respuesta. En primer lugar, vamos a graficar en el eje horizontal el salario que le puede ofrecer el empresario María. ¿Sí? O sea, los distintos contratos que le puede ofrecer el empresario María. Entendido por contrato, una oferta salarial. Vamos a representar en el eje vertical el esfuerzo por hora, que va de 0 a 1. ¿Ah? O 0 quiere decir que María es contratada, pero no trabaja, va a su empleo y se dedica a hacer otras cosas. ¿Sí? 1 quiere decir que dedica el 100% de las horas trabajadas a desarrollar actividades productivas, ¿sí? Para la empresa. Por ejemplo, si fuera 0,5, quiere decir que la mitad de su hora la dedica a mirar internet y la otra mitad a trabajar, efectivamente. 0,8 implicaría que el 80% de su tiempo lo dedica a trabajar y el 20% a holgazanear o hacer otras actividades dentro del horario laboral. ¿Está claro esto? ¿O no? Sí, sí. Vamos a ver en primer lugar dónde va a arrancar esta función de respuesta. Y si me permiten, vamos a ver un segundo ahora después atrás. Acá hay una afirmación que tiene la transparencia. Dice, la función de respuesta va a comenzar en 6. O sea, en 0, ¿sí? Cuando el esfuerzo por hora es 0, la función de respuesta va a ser de 6. Va a comenzar en 6. ¿Por qué va a comenzar en 6 y no en 0? ¿María va a aceptar un salario menor que 6? Porque ella, aunque no trabaje, tiene su salario de reserva de 6. Ese salario, eso sabemos que va a tener por lo menos 6. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, si le pagan 6, a María, francamente, no le preocupa lo más mínimo que la echen. Porque en realidad su salario de reserva más la desutilidad que le genera el empleo, más que la compensa. En 6, o sea, el 6 es el mínimo salario que puede ofrecer el empresario, que María acepte, pero en ese lugar María va a estar indiferente entre si el empresario la echa o no la echa, la despide o no la despide. ¿Está claro esto, muchachos? ¿Dudas? Sí. Entonces vamos a seguir. Ahí comienza la función de respuesta. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer algunas. Fíjense lo que nos dice esta gráfica. Esta gráfica, por primer lugar, es creciente. Esta es la función de respuesta, ¿sí? De María.
¿Qué nos dice esta gráfica? Que cuando el empresario le ofrece un salario cada vez más alto, María va a esforzarse más. ¿Por qué el salario más alto va a hacer que María tienda a esforzarse más? Antes de analizar qué pasa en qué parte de la curva. Porque no va a querer perder el empleo. ¿Y por qué no va a querer perder el empleo ante salarios más altos? Porque cada vez tiene más incentivos a intentar no perder el empleo. Está bien la porque a respuesta, may- pero Porque a hagamos un mayor poquito más. esfuerzo gana más, ¿no? No, es al revés. Ella responde a un salario. Es la respuesta de ella. No va a ganar más por esforzarse más. No es que el Bien, está empleador claro. va a pagar más. ¿Sí? Entonces, Sí, ella sí, dice, le lo que está recibe haciendo esta más, función es... entonces ella da más, digamos. Sí, exactamente. ¿Por qué será así? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué pasa con el riesgo de perder el empleo? Con la pérdida por perder el empleo, cuando aumenta el salario que le ofrecen. La renta de empleo es mayor. La renta de empleo es mayor. ¿Quién lo dijo? Que no la veo. ¿Cuál es su Yo, nombre? ponela. Perfecto. La renta de empleo es mayor. Como la renta de empleo es mayor, eso quiere decir que la pérdida que enfrenta María ante la eventualidad de perder un empleo también es más alta. Y la pérdida de empleo tiene que ver con la posibilidad que la despidan. Por tanto, se va a esforzar más para evitar esa situación. ¿Sí? Lo que nos dice, en primer lugar, esta función de respuesta, es que ante un salario más alto, como la renta de empleo es mayor, y lo que va a perder María es mayor en el caso de que la descubran holgazaneando, ¿sí? Va a tender a esforzarse más. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien tiene dudas? No. Perfecto. A ver, hay otra característica de esta función de respuesta. Es más empinada, ¿sí? Tiene una pendiente mayor cuando el salario es relativamente bajo. Y va decreciendo la pendiente, o sea, es más horizontal cuando el salario es más alto. ¿Por qué será así? A ver si alguien leyó, por ejemplo, en el texto. Y me puede decir por qué es así. ¿Alguien se da cuenta por qué es así? Creo que me fui, ¿no? Hola, ¿alguien me escucha? No, Sí, sí, se No, escucha. estamos ahí te veo. escuchando, estamos escuchando. Ah. ¿Saben qué sucede? Que en realidad la desutilidad por esforzarse es cada vez mayor. ¿Sí? Lo que está, el supuesto detrás de esta pendiente, donde tenemos salarios más, digamos, la función de respuesta es más empinada, tiene mayor pendiente al comienzo y luego menor, es que en realidad María, el esfuerzo, si no se estaba forzando nada, trabajar algunos minutos, no le cuesta demasiado en términos de utilidad. Pero si ya está haciendo un esfuerzo de que el 90% de su tiempo lo dedica a trabajar, entonces aumentar en una unidad su esfuerzo le genera un costo adicional alto en términos de su utilidad. ¿Sí? Por lo tanto, en estos casos, para aumentar en una unidad más, cuando ya se está esforzando mucho, en esta cola de acá que están viendo cuando le estoy señalando con el cursor, ¿sí? En esta cola de acá arriba, cuando ya te está esforzando mucho, bueno, va a estar dispuesta a esforzarse más todavía solamente si el salario aumenta mucho. Mientras que cuando básicamente no está trabajando, no se está esforzando nada, bueno, si le aumentan un poco el salario, ella en realidad no le cuesta nada comenzar a trabajar un poquito porque básicamente lo que estaba haciendo era mirar internet y hacer otras cosas del trabajo que no tenían nada que ver con sus obligaciones laborales. ¿Se entiende este razonamiento intuitivo? ¿Muchachos? Sí. Entonces, por lo tanto, lo que está detrás de esta forma, en primer lugar, importante, es que cuando aumenta el salario, aumenta la renta de empleo y por lo tanto el costo de perder el empleo. La función de respuesta es creciente. Pero es creciente con esta cantidad que mostramos acá. Es creciente con una pendiente mayor cuando recién comienza a esforzarse y cada vez esa pendiente se vuelve más chata. ¿Por qué? Porque cuando se está esforzando mucho ya no está dispuesto por incrementos relativamente menores en salario seguir aumentando su esfuerzo laboral a igual tasa. ¿Sí?
Esta función de respuesta en particular podría ser distinta en otro caso. ¿En algún momento va a trabajar el 100% del tiempo, de todos los minutos de una hora? Esta curva de función de respuesta, ¿corta el 1? Que es cuando trabajaría todo el tiempo. No, No, por lo tanto, aun cuando le paguen sumas muy importantes, bueno, María no logra trabajar un 100% del tiempo. Si no va a trabajar, no va a ofrecer un 100% del tiempo. Algo necesita hasta para pararse y a tomar agua, pero algo necesita de tiempo mínimo como que no tenga que ver estrictamente con el desarrollo laboral. ¿Sí? Por lo tanto, 3 características básicas de esta curva, regístrenla. En primer lugar es creciente. En segundo lugar, crece a tasa decreciente, o sea, tiene una concavidad que se va haciendo, una pendiente que se va haciendo cada vez menor, ¿sí? Y simultáneamente nunca llega a 1. Estos datos pueden cambiar en algo con los problemas que le podemos plantear, pero son datos razonables, digamos, por lo que acabo de decir, porque hay desutilidad del empleo, porque la desutilidad va creciendo en la medida que María ya se está esforzando mucho, ¿sí? Y por lo tanto va a exigir un salario cada vez más alto, un incremento mayor en el salario para aumentar su esfuerzo cuando ya se está esforzando mucho, ¿sí? Y por último, que nunca termina de trabajar un 100% del tiempo, siempre hay algo del tiempo que se lo dedica a otras cosas. ¿Sí? ¿Está claro esto, estimados? Si es Sí. así, voy a seguir con la clase. Por cierto, esta función de respuesta puede cambiar. Y puede cambiar, por ejemplo, cuando cambia, la vamos a ver ahora, ¿sí? También en la largo de la clase, cuando cambia la cantidad de tiempo que María espera que está desempleada. Ahí tenemos la pendiente, observen, en ese caso, y ahí tenemos la pendiente en otro punto. Observen cómo la recta pendiente al punto, tangente a un punto, es más empinada en J que en K. Es lo que acabamos de decir. ¿Hay dudas al respecto con esto? Por lo tanto, esta es la restricción que enfrenta el empleador. ¿Qué va a hacer el empleador? Finalmente el empleador lo que tiene que hacer es una elección, nuevamente es una elección en condiciones restrictivas. Tiene que elegir qué salario le va a ofrecer a María conociendo esta función de respuesta. Tiene que elegir qué combinación de nivel salarial y esfuerzo de María elige. ¿Cuál es esa combinación que maximiza sus beneficios? Ese objetivo no es otra cosa que un punto dentro de esta función de respuesta. ¿Va a elegir en algún momento ofrecer un salario de 6? ¿El empleador? No, ya que María no haría nada. O sea, sería indiferente a hacer algo o a no hacer nada. María es indiferente a ese punto a hacer algo o no hacer nada, por lo tanto, sabemos que 6 no va a ofrecer. Pero bueno, veamos en todo caso cuál es la oferta razonable, teniendo en cuenta cuál es el objetivo del empleador, que es maximizar sus beneficios, que le va a hacer. O sea, ¿qué punto en esta frontera va a elegir el empleador? ¿Está claro? Observen que acá de vuelta tenemos un conjunto factible, que viene dado por todo este espacio. O sea, el empleador le puede ofrecer cualquier punto en esta zona naranja, sombreada, que tiene María. Ahora, ¿le va a ofrecer, por ejemplo, un punto que esté en una situación como esta? Voy a dibujar de vuelta, ustedes saben que yo dibujo muy mal con esto, pero, por ejemplo, un punto como esto, ¿le va a ofrecer? ¿O va a esperar ese punto? Y no, porque hay un Eh, punto no. más arriba. Pero tenés el punto J también que le pagás menos y se esfuerza lo mismo. Bueno, por ahí está, Comparado exactamente. al primer Al punto que puntito que tengo hiciste. acá arriba. Al primer Sí, punto, sí, exactamente, sí. exactamente. Justamente, por esa razón, todos los puntos que están por debajo de la frontera, no son, si bien son factibles,
no van a suceder, porque en realidad inclusive María, cuando le ofrezcan un salario de 12, no va a trabajar acá, va a trabajar sobre J, porque lo que él quiere asegurarse que no la despidan en ese caso con cierta probabilidad. O sea, va a desarrollar un trabajo, un esfuerzo de 0,5. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer, este es el conjunto factible para el empresario. Y un punto como acá, como está acá, permítame un segundo más. ¿Le gustaría al empresario un punto como acá? Si lo logro. Bueno, no lo logro por alguna razón, no sé cuál es. ¿Están viendo la transparencia ustedes? Sí, Sí, pero Hola. no sumó ningún punto. No. Estoy intentando hacerlo y estoy fracasando. A ver, dame un segundo. Ahí logré. Ese punto, ¿es factible? no, Ese punto no es factible. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque le va a ofrecer un salario que no va a aceptar esforzarse por ese salario, esta cantidad, María. No se va a ofrecer. Si le ofrece un salario de 6, no se va a forzar esta cantidad. ¿Sí? Y un punto como acá, o acá, ¿le gustaría estos puntos al empresario? al empresario sí, pero no son factibles para Claro, que lo haga. no, María no está dispuesta a desarrollar ese esfuerzo por los niveles salariales que implican esos puntos. ¿Sí? Por lo tanto, lo que va a hacer finalmente el empresario es ofrecerle algún punto, alguna combinación de esfuerzo, salario que está sobre esta frontera. Y este es el conjunto factible. Lo que está fuera no es factible. ¿Sí? Por lo tanto, en realidad, lo que tenemos acá es una cosa muy parecida a una función de producción. ¿Por qué es una función de producción? Porque me dice, dado el nivel salarial que ofrezco, ¿cuánto obtengo de esfuerzo laboral? El insumo acá es el salario. El empresario ofrece cierto salario y obtiene a cambio, compra, entre comillas, a cambio, cierto esfuerzo laboral por hora. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, La diferencia es que no arranca en cero por lo que vimos, pero es una función de producción en ese sentido. Es una función de producción que lo que hace es producir para el empresario esfuerzo por hora, que es el insumo que necesita para generar bienes y venderlos en el mercado. ¿Ah? Volvemos a tener todos esos puntos ahí, conjunto factible. Ahora vamos a desarrollar una pequeña encuestita con ustedes. Veamos estas opciones. Puede haber más de una cierta. Sí, dice, si la duración esperada del periodo de desempleo aumentara a 50 semanas, ceteris paribus, la mejor respuesta de María a un salario de $12 sería un nivel de esfuerzo superior a 0,5. ¿Sí? 2. Fíjese cómo le parece que se movería la curva de la función de respuesta si aumenta 50 semanas el desempleo esperado. Con eso van a poder contestar esa primera pregunta. 2. Si se redujera la prestación por desempleo, el salario de reserva de María sería superior a $6. De vuelta, tiene que pensar en términos de qué sucede con la función de respuesta de María, de mejor respuesta de María, ante un cambio de esta naturaleza en el seguro de desempleo. 3. A lo largo del rango de salario que se muestra en la figura, María nunca realizaría el máximo esfuerzo posible por hora. 4. Incrementar el esfuerzo de 0,5 a 0,6 requiere aumentar un aumento salarial mayor que aumentar el esfuerzo de 0,8 a 0,9. ¿Sí? O sea, la cuarta pregunta le dice, bueno, si el empresario quiere aumentar el esfuerzo de 0,5 a 0,6, el incremento salarial asociado debería ser mayor al que debería pagar para obtener un incremento de 0,8 a 0,9, o sea, en 0,1 unidad, en un 10% del tiempo. ¿Ah? Estas son las 4 preguntas que quiero que pasen a responder. Les voy a habilitar el VBox. ¿Sí? Tomen unos segundos para razonarla, a ver si van fijando algunas ideas. Va.
Todavía no respondió nadie. Ahí va. A ver si responde uno más. Bueno, respondieron 20 a 21. A ver, un poquitito más, un segundito más. Listo. Pues no me salió el porcentaje que contestaron. Bueno, vamos a ver las respuestas. No me sale el porcentaje. No sé por qué. Acá hay dos respuestas que son correctas. La primera, no sé qué contestaron ustedes, pero la primera que es correcta es la primera. ¿Sí? Dice, si la duración de esperada del periodo de desempleo aumentara a 50 semanas, ceteris paribus, la mejor respuesta de María a un salario de $12 sería un nivel de esfuerzo superior a 0,5. Recuerden, el salario de $2 está acá. ¿Por qué esa respuesta es correcta? A ver, alguno que me lo conteste. Porque valoraría Porque- más el trabajo que tiene ahora. Porque valoraría, porque en realidad es perfecto lo que estás diciendo, Natalia. Entonces, en términos de la función de mejor respuesta, ¿qué es lo que estaría sucediendo? Está bien la respuesta que diste, pero en realidad quiere decir que la respuesta ahora de María a un salario de 12 no va a ser con 5, va a ser un esfuerzo un poquito mayor. ¿Qué está pasando con la futura respuesta entonces? Se desplaza hacia arriba. Se desplaza hacia arriba, perfecto. ¿Sí? Entonces, como la función de respuesta se desplaza hacia arriba, ante un salario de 12, una oferta salarial de 12, María va a tender a forzarse más. ¿Por qué? Porque aumenta la renta del empleo asociado a un salario de 12. ¿Está claro, Natalia? Y todos. ¿Sí? Sí. Sí. Segunda pregunta. Si se redujera la prestación por desempleo, el salario de reserva de María sería superior a 6. En lugar de 6, estaríamos por acá, afirmo. ¿Eso es cierto? No, No. sería lo contrario. Sería lo contrario. Con un salario de desempleo, si estando desempleada cobra menos, en realidad entonces quiere decir que el salario de desempleo, el salario de reserva de María está cayendo. Se ubicaría por debajo de 6. ¿Sí? Tercero, a lo largo, esta es importante también, a lo largo del rango de salario que se muestra en la figura, ¿sí? María nunca realizaría el máximo esfuerzo posible por hora. Ya la contestamos hoy. ¿Es cierta esa? Sí, es correcto. ¿Por qué es correcta? Ya lo contestamos hoy, pero volvemos a reafirmarlo.
Ya que a medida que crece el salario, María no está dispuesta a dar tanto esfuerzo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Está bien lo que está diciendo. ¿Cómo lo ves gráficamente eso, en este gráfico? Para afirmar que Por la, es cierta. por la TMT que cada vez es más depreciente. Claro. ¿Y qué pasa? Nunca corta, la función de respuesta nunca corta el 1. ¿Sí? Por tanto, no hay ningún salario en este rango de salarios, ningún salario que la lleve a trabajar el 100% del tiempo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Bien. 4. Esta también es importante. Les adelanto que es falsa, pero me tienen que explicar por qué. Incrementar el esfuerzo de 0,5 a 0,6 requiere un aumento salarial mayor que aumentar el esfuerzo de 0,8 a 0,9. Es lo contrario. Menor. ¿Por qué? Porque de 0,5 a 0,6 la TMT es mayor que de 0,8 a 0,9. Exactamente. Cuando se esfuerza menos, la tasa marginal de transformación o lo que requiere María para esforzarse una unidad más, 0,1 más, es menor que cuando se está esforzando ya mucho, en 0,8. ¿Sí? Como bien tú decís, la pendiente, por ejemplo, en K, ¿sí? Es menor que la pendiente en J. En J, para aumentar de 0,5 a 0,6, requiere un esfuerzo adicional, requiere un salario adicional menor que cuando estamos en el punto K y quiere pasar, el empresario le gustaría pasar de 0,8 a esfuerzo 0,9. Ahí, en ese caso, el esfuerzo adicional, el salario que hay que pagar sería superior. ¿Se entiende esto? Y esto se ve por la pendiente de en ambos puntos, ¿sí? En J y en K. Esta pendiente es mucho más chata que esta pendiente que tenemos en J. Pero además ¿Hay dudas intuitivamente es razonable, ¿no? Porque en J se está esforzando menos que en K. Por lo tanto, cuando ya se está esforzando mucho, lo que decía Rodrigo hoy, o sea, conceptualmente lo que estamos diciendo es eso, cuando ya se está esforzando mucho, requiero pagarle mucho más proporcionalmente para aumentar una unidad de esfuerzo que cuando todavía no se está esforzando demasiado. O sea que lo pueden pensar como de distintas maneras. ¿Les quedó claro estas respuestas, estimados? Tienen que ver Sí. con conceptos que vamos a seguir manejando ahora y vamos a tener que ver un poquito. Entonces, por lo tanto, vuelvo a repetirles lo que tenemos por delante de este conjunto factible. Ahora voy a repasar brevemente las respuestas que ustedes acaban de dar en las próximas transparencias para volver a reafirmarles los conceptos. ¿Sí? Primera cuestión. Ahí tienen lo que sucedería cuando en realidad cuando pasamos a un desempleo esperado de 60 horas semanales. ¿Sí? Entonces, en este caso, aumenta el esfuerzo. ¿Sí? Dado el nivel salarial, aumenta el esfuerzo. Ustedes lo habrán visto en el texto, lo que leyeron en el texto, pero hay evidencia sobre esto. Y esto es interesante tenerlo en cuenta. O sea, hay evidencia, por ejemplo, que en momentos que el desempleo aumenta y aumenta la duración del desempleo, los trabajadores que permanecen en el puesto de trabajo tienden a incrementar su productividad. En el texto van a encontrar un par de trabajos que van de investigaciones que van en esa dirección, que muestran que en situaciones de recesión o crisis, bueno, aquellos trabajadores que permanecen empleados, lo que aumenta su productividad. Y eso, hay una lectura, puede haber otras lecturas posibles, pero una lectura posible de ese resultado tiene que ver con lo que estamos viendo ahora. O sea, la renta de tener ese empleo, ¿sí? O lo que perdería el trabajador si pierde ese empleo, dado que el desempleo aumentó y la duración aumentó, es mayor. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso también hay una evidencia empírica que señala que esto está efectivamente sucediendo. Sucede lo contrario cuando vimos se reduce el monto de desempleo. ¿Ah? Ahí tenemos los gráficos, cuanto en la nueva frontera
la nueva curva de mejor respuesta de María, vemos que hay un J' que implica mayor esfuerzo salarial para ese nivel, mejor esfuerzo laboral para ese nivel salarial. La tercera. Volvemos a lo mismo. O sea, si estamos parados en la curva de respuesta en estos casos, nos piden que sepamos, que digamos cuánto va a incrementar, cuánto debería aumentar el salario para aumentar en una unidad en estos dos puntos, J y K respectivamente, el esfuerzo. ¿Sí? Y como vimos, por las razones que vimos hoy, en este caso, en K, el esfuerzo, el salario, el incremento salarial debería ser mayor para aumentar en una unidad el esfuerzo que en J. Por lo tanto, es falso. ¿Dudas hasta acá? Bueno, vamos a ver un poquito entonces cómo el empleador o cómo podemos modelizar la mejor oferta que puede realizar el empleador y el empresario a María, teniendo en cuenta y siendo conocimiento del empresario la función de mejor respuesta de María. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere hacer el empleador? Bueno, el empleador, cuyo objetivo es maximizar los beneficios, lo que quiere hacer es minimizar los costos de los insumos necesarios para la producción. Ahora, en este caso, el insumo ya no es el trabajo en sí mismo, porque puede contratar a un trabajador y tenerlo contratado, pero si no se esfuerza, en realidad no le brinda ningún input, ningún insumo importante para la producción. Entonces, el objetivo del empresario es pagar el menor salario posible, obteniendo a cambio el mayor esfuerzo por parte del trabajador. Pero tiene un dilema, o lo que llamamos en economía un trade-off, ¿sí? Tomando un anglicismo. ¿Por qué hay un trade-off, un dilema entre salario y esfuerzo? Porque el empresario, si reduce su oferta salarial, él sabe que María va a reducir también su esfuerzo. Por lo tanto, si baja el salario, lo que va a obtener, bueno, por un lado se le reducen los costos, pero también se reduce la cantidad del insumo laboral que necesita para producir, porque María se va a esforzar menos. ¿Sí? ¿Está claro esto? Por lo tanto, no es solamente reduciendo el salario y haciendo que María, buscando a María en el salario, en el menor salario que ella va a aceptar, que va a maximizar sus beneficios. ¿Sí? Como pasaba en el ejemplo de Ángela y Bruno. ¿Ah? En realidad, ahora tenemos una dimensión adicional. La dimensión adicional es que el empresario tiene que tener en cuenta que si él reduce la oferta salarial, o sea, reduce el costo laboral, lo que puede terminar pasando es que también se reduzca mucho el insumo que él necesita para producir, que es el esfuerzo de María. María va, dado que le disminuyen el salario, va a esforzarse menos. En el extremo, si le ofrece un salario de 6, ya lo vimos, María simplemente no va a trabajar. Va a ofrecer un esfuerzo de 0. En última instancia, lo que le interesa al empleador es reducir los costos salariales por unidad de esfuerzo, no por hora de trabajo contratada de María, sino por unidad de esfuerzo efectiva que desarrolla María. ¿Está claro esto? ¿El razonamiento de esto? Entonces, de vuelta tenemos una circunstancia donde el empleador no le puede hacer cualquier oferta a María y tiene que tener en cuenta la respuesta de María en términos de esfuerzo a cada oferta salarial posible que él le pueda hacer. ¿Sí? Vamos de vuelta paso a paso. Ahora vamos a intentar identificar cuál es la mejor respuesta del empleador conociendo la función de mejor respuesta de María. A ver quién me explica por qué es así. Voy a hacer una afirmación y a ver rápidamente si alguien me explica por qué es así. Supongamos que estamos en este punto que le enseñé con el cursor. Yo les afirmo que todos los puntos que están sobre esta recta, todos estos puntos, tienen el mismo costo salarial por unidad de esfuerzo, ¿sí? Para el empleador. Y todos los puntos que están sobre esta otra recta, ¿sí? Tienen, BO0, por ejemplo, tienen también el mismo relación costo salarial por unidad de esfuerzo para el empleador.
porque esto va a ser así. ¿Cómo se calcula el costo salarial por unidad de esfuerzo? Es el esfuerzo dividido el salario. Claro, es el esfuerzo dividido el salario. O sea, el costo salarial por unidad de esfuerzo es divido la cantidad de esfuerzo que da María sobre el salario que le pago. Eso me dice cuánto me sale cada unidad de esfuerzo de María. ¿Está claro esa cuenta? ¿Sí? Sí. Ahora, justamente, cada una de estas rectas tiene una pendiente. La pendiente de cada una de estas rectas, ¿cuál es? Bueno, justamente es la división entre el esfuerzo que ofrece María, ¿sí?, y el salario que recibe. Y como la pendiente de una recta es constante, a lo largo de todos estos puntos, la relación costo salarial por unidad de esfuerzo es la misma. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Dónde le va a gustar estar al empresario? ¿En rectas de ISO-beneficio más alta o más baja? Le voy a llamar ISO-beneficio porque en estos casos, por cada unidad de esfuerzo, ¿sí?, paga lo mismo. ¿Dónde le va a gustar estar? En una ISO beneficio B. ¿Cuál? En B1. En una B1, Natalia. Perdón, no lo escuché. ¿Por qué B1? Está bien tu respuesta. ¿B1 qué tiene? La pendiente B1 es mayor que en el resto de las rectas, ¿verdad? Que tenemos ahí graficadas. ¿Ah? Por lo tanto, en B1, el empresario está obteniendo un esfuerzo, digamos, el costo de cada unidad de esfuerzo es menor que en B0. ¿Sí? Cada unidad de esfuerzo en B1 le sale más barata que en B0 y en B0 le sale más barata que en B2, respectivamente. ¿Por qué? Porque la pendiente de cada una de estas rectas no es otra cosa que el esfuerzo sobre el salario. ¿Sí? En algún sentido, son algo similar a lo que podríamos llamar curvas de indiferencia del empresario. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos puntos obtiene el mismo esfuerzo de María con el mismo costo. Cada unidad, el esfuerzo que obtiene María tiene el mismo costo. ¿Sí? ¿Preguntas que tengan? ¿Dudas? Vean que las bolitas esas azules que están ahí, que son como puntos de combinaciones de salario y esfuerzo por hora que obtiene el empresario, intentan estar ubicados como a nivel del mismo salario, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en el eje de las X, que es donde está graficado el salario por hora, lo que ven es que para un mismo salario por hora, en las tres rectas, el esfuerzo que obtiene es menor en B2, el menor de todos es en B2, después le sigue B0 y el mayor esfuerzo por el mismo salario lo obtiene en una recta como B1, es decir, con la pendiente más empinada. Dado que paga ese nivel salarial, va a preferir estar en B1 que en B0 que en B2. ¿Sí? ¿Qué va a intentar hacer entonces el empresario? El empresario va a intentar estar en su curva de ISO-beneficio más empinada posible, ¿sí? Porque es donde el costo salarial por unidad de esfuerzo va a ser menor. ¿Sí? Se va a intentar ubicar en una de estas rectas de ISO-beneficio de tal manera que esté más empinada posible. ¿Cuándo va a suceder eso? A ver que me adelante el final de la historia. A ver si alguien se da cuenta ya. O leyó, o estudió previamente. Cuando la TMS es igual a la TMT, que viene dada por conjunto factible. Cuando en realidad esta recta, nos ubiquemos en una recta de isobeneficio que sea tangente al conjunto factible, a la función de respuesta de María. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con un poquito de detalle. Pero recuerden, tenemos por un lado la función de producción de esfuerzo de María, depende del salario, y ahora tenemos las curvas de indiferencia o de beneficios del empresario. ¿Sí? Ahí tienen la gráfica de los 10, lo que le planteé a Ivonne. ¿Ah? Si pagamos 10 pesos,
Bueno, en realidad prefiero estar en este punto que en este otro acá abajo. ¿Ah? Vamos a ver entonces lo siguiente. Supongamos que estamos en el punto B. Entonces, la cantidad de esfuerzo que el empleador logra traerle al trabajador por cada peso gastado es 0,07. ¿De dónde sale este 0,07? ¿Sí? Sale de la división de 10. Acá está mal, ¿eh? Está mal porque esto es... B, está este B grande en realidad. ¿Sí? Acá estamos. 0,7, 10. ¿Sí? O sea, en realidad, el costo en B de 0,6 de pagar, si paga un salario de 10, va a obtener un esfuerzo de 0,7. ¿Sí? En este caso, si fuera así, bueno, el costo por unidad de esfuerzo es 0,067. En el punto A, dicha relación es 0,46. Es 0,6 dividido 13. ¿Sí? O sea, entre estos dos, ¿cuál va a preferir? Muchachos, entre A y B, ¿qué prefiere? B. Va a preferir B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los beneficios en el punto A van a ser menores que en el punto B. El mismo razonamiento puede ser mirando a nivel del mismo salario. ¿Sí? Si ubicamos en el punto B', lo que tenemos es una relación entre, digamos, un costo por unidad de esfuerzo laboral que es igual que tenemos en A, 0,46 sobre 10. ¿Qué pasa acá? 0,46 sobre 10 me da esta relación también, ¿sí? Que es el que tenemos en A. Pero esta relación, obviamente, le da un beneficio menor que la que tengo acá arriba, porque en realidad en B el empresario va a estar teniendo un costo menor que en A. Podríamos calificar, recuerden que hay infinitas rectas de isósceles en estos casos, ¿no? Pero podríamos clasificar una de estas rectas como de beneficios altos, beneficios medios por unidad de esfuerzo y beneficios bajos. ¿Sí? Y ahí vamos a tener la solución que algunos de ustedes ya me adelantaron, de nuestro modelo. ¿Ah? ¿Cuál es el salario, o cuál es, mejor dicho, la combinación entre salario y esfuerzo que va a elegir el empleador? ¿Mm? En realidad, la pregunta es, ¿cuál es la recta de iso-beneficio más empinada a la cual puede llegar el empleador, dada la curva de mejor respuesta que tiene María? ¿Sí? Y en realidad, eso se va a dar cuando haya una condición de tangencia, cuando la tasa marginal de transformación sea igual a la tasa marginal de sustitución. ¿Sí? Cuando la tasa marginal de sustitución de la isobeneficio sea igual a la tasa marginal de transformación. Entonces, va a elegir el punto de la curva de mejor respuesta que sea justamente en donde pueda obtener esto con más empinadamente. Observen que en este punto, ¿por qué, por ejemplo, no va a elegir un punto que esté a la izquierda o a la derecha? A ver, ahora lo vamos a analizar un poquito más detalle, pero ¿quién me puede explicar? Si elige un punto como estoy marcando acá, vamos a marcarlo. Vamos a poner los 2 puntos. ¿Por qué no va a elegir un punto como acá? Asumiendo que estuviera sobre la recta. Bueno, me quedó feo. Voy a borrar. Ahí. ¿Por qué no elegir un punto ahí? ¿Qué pasa en ese punto? Porque el esfuerzo es muy mínimo.
No, no tanto porque el esfuerzo mínimo es en términos absolutos, estimados. O sea, nunca se puede razonar en términos absolutos en estos casos, porque podría ser que las rectas de isobeneficio fueran más empinadas y tocaran este punto. Pero con esta recta de isobeneficio, y con esta función en particular, bueno, tenemos el equilibrio que va a estar acá. ¿Sí? ¿Qué Puede está ser pasando que acá? por... Si aumento en una unidad de salario, ¿qué pasa con el esfuerzo y con el costo? El esfuerzo, en este punto, el esfuerzo de Es como María que el esfuerzo vale va a más caro, aumentar, ¿no? no vale más caro. El esfuerzo aumenta. Si pago una unidad más de salario, el esfuerzo de María aumenta más que el costo que está pagando por unidad que está pagando el empresario. Por tanto, al empresario le conviene hacer eso. ¿Sí? Si estuviéramos en una situación como esta, permítame hacerlo ahí, ¿sí? Sucede lo contrario. En este caso de acá, si el empresario disminuye en una unidad del esfuerzo, el salario, ¿sí? El esfuerzo de María cae menos que los costos por unidad de esfuerzo. ¿Ah? Entonces, en el único momento donde va a estar indiferente, donde de alguna manera llega a un equilibrio, es este punto que tenemos acá, donde es tangente. Donde se cumple que la tasa marginal de sustitución es igual a la tasa marginal de transformación. ¿Dudas? ¿Preguntas? Por el momento no. Muy bien. Entonces ahí tenemos el punto C, por ejemplo, el punto A, donde tenemos el equilibrio, y donde se iguala la tasa marginal de sustitución a la tasa marginal de transformación, y posibles rectas seccionales. Vamos a razonar. En el punto C, que tenemos ahí, el empleador tiene un costo salarial de 6,5 y tiene un esfuerzo de 0,12,5. ¿Sí? Todos los puntos para que tengamos claridad. Entonces, por lo tanto, extrae un esfuerzo de 0,2. Estos son los datos que le estamos dando acá en el punto C. ¿Sí? Fíjese la pendiente que tiene en la función de respuesta de María. Por lo tanto, si aumenta un poquito el salario, el esfuerzo extraído aumentaría mucho más que el aumento salarial. Por lo tanto, disminuye el costo por unidad de esfuerzo si hace esta oferta. Si se va trasladando a lo largo de la función de respuesta de María hacia arriba, ¿sí? Desde el C hacia arriba. En el punto D sucede lo contrario. En ese punto, el peso gastado extrae un esfuerzo de 0,035. Acá el cálculo es 0,78, que es el esfuerzo que obtienen D, dividido 22, que sería el salario que tendrían D. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la pendiente de la curva de mejor respuesta es menor que la pendiente de la curva de isobeneficios. ¿Sí? ¿Qué le conviene hacer en este caso? Esto implica que bajando un poquito los salarios, la reducción en el esfuerzo de María es menos que proporcional a la reducción de los salarios. Por lo tanto, se reduce el costo salarial de una unidad de esfuerzo. Solamente en el punto A, la situación es indiferente, que va a ser 0,42 el costo por unidad de esfuerzo. Y en este caso, en el punto A, no le conviene realizar ninguno de los movimientos, ni aumentar el salario, como en C, ni disminuir el salario. El empresario elige el punto A, exactamente. ¿Dudas al respecto? Sí, yo no entiendo el punto D. No entiendo la parte que dice. Dame un segundo que voy por atrás. ¿Cuál era la anterior? Acá estoy, dale. ¿Cuál es la parte que no tenés, Natalia? Aún bajando bastante los salarios, el esfuerzo extraído bajaría poco. No sé, no puedo ver. Claro, ¿por qué es eso? Porque fíjate que en el punto D, a ver si me seguís acá, en el punto D, la pendiente de la función de respuesta de María es bastante plana. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que bastante plana? Que si baja, bajando bastante el salario, ¿sí?
en realidad el esfuerzo de María baja muy poquito. Si en C baja el salario, el esfuerzo que se va en picada, ¿ves? ¿Sí? Acá una P baja el salario hace que el esfuerzo baje muchísimo en C. ¿Los ves eso, Natalia? Sí, 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 sí. Te desplazás Y en sobre la... y en D baja muy poquito. Ahí Por lo está. tanto, Sí, ahora acá entendí. ahora le conviene bajar un poquito el salario, porque María se va a forzar muy poquito menos el salario, y en realidad va a ganar en términos de que el costo por esfuerzo efectivo, por unidad de esfuerzo efectivo, está cayendo. ¿Sí? Y acá le conviene aumentar el salario. ¿Por qué? Porque en realidad, si aumenta el salario un poquito, el esfuerzo de María aumenta muchísimo. ¿Sí? Pasa lo contrario. ¿Se entendió, Natalia? Sí, lo entendí. Gracias. Vamos entonces a la encuesta. Voy a abrir la encuesta, a ver si logramos hacerla bien ahora. Acá tienen 3 casos. Dice, si aumenta el salario de reserva, el nuevo equilibrio se alcanzará en punto con una tasa marginal de transformación menor a 0,4167. ¿Sí? Recuerde lo siguiente. Ay, perdón. Está mostrando la solución. 0,42. ¿Estoy mostrando la solución? ¿Me fui para atrás? Ahora no. Permítame estar. No, le quería mostrar acá justamente. En el punto A vamos a tener una situación que 0,4117 corresponde al punto A. ¿Sí? Eso no es exacto. Ahora sí voy. Acá tienen la tasa marginal de transformación y sustitución en A. ¿Sí? Entonces, si se aumenta el salario de reserva, el nuevo equilibrio se alcanzará en un punto como con una tasa marginal de transformación menor a 0,4167. Para puntos de la curva de mejor respuesta, 2. Para puntos de la curva de mejor respuesta correspondiente a un salario mayor que 12, todos los que están por acá, ¿sí? El costo por unidad de esfuerzo será menor a 24. Cuidado con esto. 3. La tasa marginal de sustitución de la recta de isobeneficio que pasa por el punto C es mayor a 0,4167. ¿Sí? Voy a alargar la encuesta. Otra vez solución. No te lo está abriendo. Lo tenés identificado como con otra idea, pero ¿le diste Pero está con enter? otra idea. Está con otra idea. Si lo había puesto bien. ¿Por qué con esa idea? Bueno, vamos a hacerlo, vamos a razonarlo sin pasar a la encuesta. Vamos, me lo cambió cuando se cayó. Es correcta la primera. Si aumenta el salario de reserva, el nuevo equilibrio se alcanzará en un punto con una tasa marginal de transformación menor que 0,4167. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué pasa si aumenta el salario de reserva? ¿Se acuerdan ustedes? Ustedes ya me habían dicho eso. Lo que tenemos La que derecha. decir, ahí está. Lo que tenemos que la función de mejor respuesta de María se corre hacia la derecha. Lo que tenemos punteado acá. ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto, el equilibrio va a estar en un lugar por acá, donde de alguna como el salario de reserva de María está aumentando, que vamos a tener una tasa marginal de sustitución más empinadita. ¿Sí? ¿El punto A va a ser posible ahora? Si quisiera obtener el punto A. ¿Por qué el punto A no es posible? Está fuera del espacio factible el punto A ahora. Dos preguntas. ¿Por qué queda fuera del espacio factible? ¿Y por qué, en realidad, aunque le interese al empresario, ya no va a poder implementar el punto A? Porque aumentó el salario de reserva del trabajador.
En primer lugar, porque el punto A está fuera, ahora, en la nueva situación, el punto A está fuera del espacio factible. El espacio factible ahora son todos los puntos que están sobre o por debajo de esta nueva función de respuesta de María. Esta punteada acá, ¿sí? O sea, el punto A no va a ser factible. O sea, de hecho, si el empresario le llegara a ofrecer un salario de 12, María trabajaría aquí, donde tengo el cursor. No se esforzaría 0,5, se esforzaría menos que 0,5. ¿Sí? Por lo tanto, el nuevo equilibrio, la nueva punto donde la tasa marginal de sustitución y la tasa marginal de transformación se igualen, de ambas curvas, va a ser más plana que en A. La segunda pregunta era incorrecta. Para puntos de la curva de mejor respuesta correspondiente a un salario mayor a 12, el costo por unidad de esfuerzo será menor a 24. ¿Qué pasa en A? Sabemos que en A el costo de una unidad de esfuerzo era 12, 0,0,5, 24. ¿Sí? Por lo tanto, en los puntos donde la curva de mejor respuesta correspondiente a un salario de 12 se corren, va a ser menor que... ¿Por qué sabemos que va a ser menor a 24? Porque el costo de unidad por hora, el esfuerzo o sea, es menor en comparación a eso. Porque en A estamos en un equilibrio. Por lo tanto, el costo por unidad de esfuerzo es el menor posible en A sobre esta función de respuesta que está en naranja. ¿Sí? Cualquier salario cualquier oferta salarial que esté a la izquierda o a la derecha, no solamente a la izquierda a la derecha, sino también a la izquierda de 12, va a obtener un costo por unidad de esfuerzo menor que en A. ¿Sí? O sea, A es la oferta sobre la función de respuesta naranja, es la mejor oferta que pueda hacer. Última pregunta. ¿Qué sucede en C? En C, siempre sobre la función de respuesta original, sobre la naranja. Se dice, la tasa marginal de sustitución de la recta de isobeneficio que pasa por el punto es mayor que 0.0167. ¿Por qué esta es incorrecta? En realidad, observen que 0.4167 es la pendiente de la recta de isobeneficio que pasa por A. Que sabemos que además es la menor posible, porque es el equilibrio. Lo podemos ver de otra manera distinta. Si uno traza la recta que pasa por C, con la pendiente equivalente al esfuerzo sobre el salario, es más plana que la recta que pasa por A. Por lo tanto, la recta de isobeneficio que pasa por C nunca puede ser mayor, la pendiente de esta recta nunca puede ser mayor que la que pasa por A. La que pasa por A sabemos que 0.04167 es la mayor pendiente que puede alcanzar el empresario. Por lo tanto, en C, esta pendiente es más chata necesariamente que en A. ¿Dudas con respecto a estas tres preguntas? No. Pasamos entonces algunas consideraciones sobre el equilibrio. ¿Está claro cómo llegamos al equilibrio? Entonces, tenemos fundamentalmente dos jugadores, un empresario y una trabajadora. La trabajadora tiene una función de respuesta a las distintas ofertas salariales que le puede realizar el empresario, en donde nos indica cuál va a ser el esfuerzo que va a realizar en función de esas ofertas salariales. ¿Sí? Esa función de respuesta depende fundamentalmente de la renta de empleo. Salario de reserva más la desutilidad de trabajar. Lo que hace el empresario es elegir el punto dentro de esa función de respuesta que permite alcanzar el menor ratio, la menor relación entre esfuerzo y salario, o sea, el menor costo por unidad de esfuerzo.
En ese sentido, lo que tenemos es un equilibrio de Nash. En ese punto, en el punto A que teníamos antes, ese punto es la mejor respuesta que tiene María. Voy a ver un segundo hacia atrás. En A, la mejor respuesta que tiene María a una oferta de 12 de un salario de 12 que le hace el empresario es 0,5. Esforzarte 0,5. Y a la misma vez, dada la respuesta, las estrategias que tiene María, lo mejor que puede hacer el empresario es ofrecer 12. ¿Sí? Porque eso es lo que minimiza su costo también. Por lo tanto, estamos también ante esa situación de un equilibrio de Nash, donde la respuesta de uno de los jugadores es lo mejor que puede hacer dada la estrategia que implementa el otro. ¿Por qué es un Observemos equilibrio? que acá hay... No, les iba a preguntar por qué es un equilibrio de Nash. Vamos a de eso. ¿Por qué a esto le llamamos equilibrio de Nash y no un equilibrio en estrategias dominantes? Porque llegan a un punto donde cada uno de ellos tiene su mejor respuesta. ¿Algo más? La respuesta de uno depende de la opción que juegue el otro. Exacto. Por eso es un equilibrio de Nash. Perdón, Rodrigo, que te corté, capaz que vas a decir lo mismo. Está perfecto. Observen que acá hay una renta de empleo. O sea, María va a obtener, por el esfuerzo que desarrolla, una renta de empleo. Y esa renta de empleo lo podría perder si es despedida por no trabajar. Hay un poder relativo que ejerce el empleador, que está asociado al riesgo que siente María de perder esa renta. Y por tanto el empleador es capaz de ejercer cierto poder sobre ella, obligándola a trabajar cuando no le es útil, o sea, le genera una desutilidad trabajar, a través de una oferta salarial que lo que haga es poner a María en el riesgo de perder algo que no va a lograr recuperar luego que vuelva al mercado de trabajo. Esto es lo que de alguna manera contribuye también a los beneficios del empleador. Pero el empleador también tiene una restricción importante. No le puede ofrecer a María un salario que esté por debajo del salario de reserva de María, porque María simplemente no lo va a aceptar. Tiene la posibilidad de conseguir ese empleo con el mismo costo en otro lado. O simplemente vivir del seguro de desempleo o lo que le puede pasar a la familia de ella para subsistir, etcétera, etcétera. ¿Algo más? ¿Dudas? Vamos a algunas conclusiones que tiene este modelo. ¿Qué nos dice el modelo disciplinar laboral? Hay una conclusión importante, y es que en este modelo va a existir lo que llamamos desempleo involuntario. ¿Qué es el desempleo involuntario? Es la situación en donde una persona quiere trabajar al salario que se le está pagando a un trabajador con iguales características que él, pero no obtiene un empleo. ¿Por qué va a haber desempleo involuntario en estos casos? ¿Por qué va a emerger un desempleo involuntario en estos casos? Porque en realidad el empresario le tiene que ofrecer a María un salario que de alguna manera sea superior al que ella obtendría en otro puesto de trabajo. Y va a haber trabajadores con iguales características que María que van a estar dispuestos a trabajar ese salario. Pero no van a poder conseguir empleo, porque el empleo que van a conseguir es el que María conseguiría si pierde el empleo. Por ejemplo, un empleo que en lugar de pagar 12, pagará 10. Entonces, de alguna manera, el hecho de que el empleador le tiene que pagar un salario a María suficientemente alto para asegurar cierto nivel de esfuerzo, va a determinar que a ese salario haya otros trabajadores dispuestos a ocupar ese empleo. Ahora, el desempleo voluntario es una condición necesaria para que existan el poder del trabajador, del empleado. ¿Por qué?
Porque la renta, si el empleador le pagara a María exactamente lo mismo que María podría obtener en otro empleo, la renta de empleo de María sería cero. O sea, sería indiferente entre perder o no perder ese empleo. Entonces, la única manera que tiene el empleador, el único instrumento que tiene el empleador para asegurarse que María desarrolle cierto esfuerzo laboral, es pagar un salario que se ubique algo por encima de lo que obtendría María en ausencia de ese empleo. En ese caso, ya María no es indiferente entre conservar el empleo o perderlo. Y la amenaza de despido funciona como un mecanismo de incentivo al desarrollo de esfuerzo laboral. ¿Está claro esto, estimados? Sí. Les voy a poner un ejemplo un poco. Supóngase que tenemos una empresa que potencialmente podría, digamos, hay varias empresas con iguales características, o mejor dicho, trabajadores con iguales características. Una empresa quiere asegurarse, contratar a un empleado de tal manera y que se esfuerce el empleado. Y sabe que las otras empresas ofrecen un salario de 10. Al salario de 10, muchos trabajadores no están dispuestos a trabajar. Pero la empresa sabe que si le ofrece un salario de 10, el trabajador no se va a forzar porque puede conseguir otro empleo en otro lado, a 10. ¿Qué va a hacer la empresa? Va a aumentar un poco el salario para generarle un costo al trabajador si pierde el empleo. Ahora ese salario un poquito más alto, va a haber otros trabajadores que están dispuestos a trabajar por más de 10 y que no van a conseguir empleo por más de 10. ¿Sí? Ahí emerge el problema del desempleo involuntario. ¿Dudas al respecto? Muchachos. Por lo tanto, acá tenemos una característica importante de los modelos de disciplina laboral, es justamente que son circunstancias en donde vamos a observar en la realidad desempleo involuntario. También vamos a observar alguna otra característica que no lo dimos en el curso, pero se debe hablar ahora. Si tuviéramos dos tipos de empleo, un empleo donde el monitoreo del esfuerzo es muy fácil del trabajador y otro es donde es extremadamente costoso. ¿Dónde es dable esperar que encontremos mayores salarios? ¿Podría repetir la Muchachos. pregunta? Supongamos que hay dos empresas con características tecnológicas distintas. ¿Sí? En una empresa un trabajador consigue empleo, pero el empresario mira directamente lo que está haciendo el esfuerzo del trabajador. Casi no hay costos para monitorear el esfuerzo del trabajador. Y rápidamente se da cuenta que si el trabajador trabaja o está holgazaneando. Mientras que en otra empresa, por la tecnología disponible, es mucho más costoso para la empresa monitorear el esfuerzo del trabajador. ¿Dónde es dable esperar que tengamos salarios más altos? ¿En las empresas donde es fácil monitorear o en las empresas donde es más difícil monitorear el esfuerzo del trabajador? No es fácil. ¿Dónde es más fácil? Donde es más Sí. difícil. ¿Por qué? Porque Es donde es más difícil. ¿Por qué? yo creo que es porque no sabría el esfuerzo que aplica el trabajador y estaría dispuesto a pagar más por el hecho de que se cree que trabaja más y no sabe su esfuerzo. Porque de alguna manera le debo aumentar más el salario para asegurarme de que en el caso que lo descubra, el costo que enfrente el trabajador sea muy alto. ¿Sí? Para de alguna manera asegurarme una mayor provisión de esfuerzo. Acá hay dos preguntas y terminamos con esta pregunta de la clase. No quiere decir que sea una respuesta lineal al respecto. En realidad, en los mercados laborales hay una enorme desigualdad en las remuneraciones que reciben trabajadores, inclusive entre trabajadores que tienen características parecidas. Y también es bastante claro que la evidencia indica que dentro de las diferencias salariales hay relativamente poca de esa diferencia que se explica exclusivamente por esfuerzo de las personas. En este contexto, ¿qué es lo que puede
explicar que una persona recibe un ingreso menor, por lo tanto que tenga una mayor propensión a caer en una situación de pobreza. Su esfuerzo concreto en el puesto de trabajo o algunas circunstancias que están totalmente fuera de su control. ¿Qué explica en mayor medida que una persona sea más rica? ¿El hecho de que ha trabajado más y se ha esforzado más, o el hecho de que ha tenido ciertas ventajas relativas antes de acceder a cierto puesto de trabajo? ¿Qué le parece a ustedes? Por supuesto que es un tema donde es necesario también construir evidencia en general. La evidencia, lo que le estamos señalando es simplemente que no hay una evidencia fuerte en el sentido que el mayor esfuerzo es lo que explique salario de remuneraciones más altas de los trabajadores, ¿sí? Como un componente central de esas acciones. Por ejemplo, la productividad de los trabajadores, hay otra teoría que no hemos dado en el curso, pero esto creo que es relativamente fácil de entender, depende en buena medida de la capacitación previa de los trabajadores. Por ejemplo, la cantidad de estudio que realizan, si llegaron a la universidad, si no a la universidad, si logran recibirse, si no logran recibirse. En buena medida, eso depende de circunstancias familiares, de circunstancias que están fuera del control de la persona. En qué medida la familia pudo soportar o no al estudiante durante los procesos de formación, cuando son jóvenes y niños. Hay muchas cosas que se determinan de la vida de cada uno de nosotros en nuestra infancia, y eso está fuera de nuestro control. Y eso va a depender también en qué medida tenemos capacidades productivas, en un sentido amplio de la palabra, habilidades productivas directamente, pero también las sociales para acceder a ciertos puestos de trabajo, que nos permiten acceder a salarios relativamente más altos. Con esto lo que les quiero señalar es que seamos cautos en pensar que solamente el esfuerzo de las personas o la respuesta en términos de esfuerzo de las personas a ofertas salariales es lo que va a determinar el salario de las personas. Hay, por cierto, un conjunto de factores muy importantes y diversos que explican la presencia de remuneraciones muy desiguales, y entre ellos hay un componente muy importante que tiene que ver con circunstancias que no dependen del esfuerzo en un momento del tiempo de las personas, que dependen de la trayectoria casi que vital de las personas previas antes de ingresar al mercado de trabajo. Dicho esto, está en ustedes estudiar con detalle, vuelvo a decir, creo que tienen que mirarlo en el texto, el modelo de disciplina de trabajo, que es un modelo interesante y complejo, simultáneamente, para las herramientas que ustedes suelen manejar a esta altura de formación en economía. Y vos no sé si querés agregar algo. Sí, que la clase que ¿Tenés viene va a ser preguntas? la última antes del control. Lo que vamos a hacer es trabajar un poco, ahora que tenemos todos los elementos del modelo, vamos a trabajar un poco con distintas situaciones que podrían alterar el equilibrio, pero también podemos usar una parte de la clase para las dudas que ustedes tengan, así que por favor repasen todo lo que más puedan, así aprovechamos que va a ser la última antes del control, ¿no? Para la revisión va hasta lo que vimos hoy. O sea, la revisión, la segunda revisión de fin de año, a todo lo que no fue para la primera. Ahora, No, perdón, para el control. el control va al modelo Para de el control. disciplina laboral. Va todo lo que hagamos hasta el último minuto de la clase que viene. Que básicamente la idea es que sea todo el modelo de disciplina laboral. Bien, gracias. Que empieza en el punto 4.3 en el libro. ¿Sí? Léanlo con detalle, es muy corto el texto. Los textos son cortos, no le estamos pidiendo que lean decenas de páginas, ¿sí? Léanlo con detalle, más allá que se puedan apoyar en otras clases para poder interiorizar estos conceptos, ¿sí? Estimados, si no hay más preguntas o comentarios, levantamos la clase. Yo tengo una última pregunta. Dale, Natalia. La recta de ISO-beneficio es el esfuerzo dividido el salario, que me da la cantidad Sí. de esfuerzo del empleado, ¿no? Y el costo El costo por del unidad, empleador, el costo por unidad de esfuerzo te da.
Pero el costo por unidad no es el salario dividido el esfuerzo. Claro. Claro, eso es lo que yo como empleador tengo que pagar por el esfuerzo del empleado. No, Por unidad de esfuerzo. por unidad de esfuerzo, perdón. Y la recta de ISO-beneficio es el esfuerzo dividido el salario Esa es la que me da pendiente. la cantidad de esfuerzo. Por Esa es por la peso- pendiente, la recta. Ah, la pendiente. ¿Ah? La pendiente de la recta En cada de punto, ISO-beneficio. en cada punto de isobeneficio vas a tener niveles de esfuerzo distintos y salarios distintos. Lo que es común en esas rectas es que el costo unitario del esfuerzo es igual. Costo unitario. Bien, gracias. ¿Algo más? Bueno, estimados, los dejo entonces. Dejamos. Hasta la próxima. Hasta próxima.